El paradigma oficial afirma que las culturas establecidas en países como Egipto, Perú o Japón nunca tuvieron contacto en tiempos antiguos. Por ejemplo, el templo de Komombo en Egipto y los monumentos de Tiahuanaco en Bolivia permanecen sumamente separados por varios siglos y miles de kilómetros. Lo mismo sucede con el Partenón de Atenas en Grecia, la puerta Nakanomon en Japón y la presa Yuliang en China. Todas las ubicaciones que hemos nombrado pertenecen a contextos completamente diferentes y sin relación, pero existe una característica tecnológica particular y muy misteriosa que de manera insólita las conecta, obligándonos a replantearnos completamente la visión aceptada y establecida de la historia. Las grapas, también llamadas clips o uniones, son un tipo de tecnología empleada por los antiguos en diversos templos y construcciones de todo el mundo, revelando una conexión profunda y esencial entre culturas, como si en tiempos remotos hubiera existido una fuente común primordial de la que brotó el conocimiento. Los sujetadores permiten un agarre poderoso entre bloques y generalmente se encuentran acompañados de mampostería poligonal, un método de edificación que encaja piedras irregulares para formar muros y revestimientos, y de las enigmáticas marcas circulares de maquinaria desconocida. Así que se sospecha que estos procedimientos avanzados provienen de una época antiquísima y olvidada que Platón dejó por escrito como la Atlántida, el auténtico origen del que culturas como la inca, la maya, la egipcia y la india habrían descendido. En el continente americano, yacen los restos de uno de los templos incas más sagrados y respetados del imperio, el Coricancha, el Templo del Sol. Saqueado y destruido por los conquistadores, los restos de los cimientos del Coricancha todavía resguardan secretos aplicados por los constructores. Al sureste, en las tierras de Bolivia, Tiahuanaco y Pumapunku yacen como los registros de otro emplazamiento del que nadie sabe nada más que lo que puede ver esparcido sobre el suelo. Trozos de historia del que los mismísimos incas aseguraron no haber participado. El problema con esta clase de edificios es que no se cuenta con registros claros que aseguren con férrea seguridad quiénes, cómo y cuándo se fabricaron. ¿Por qué los antiguos no documentarían semejante proeza? Este aparente descuido se repetiría en lugares tan remotos y distinguidos como las pirámides de Egipto y el complejo de Baalbek en Líbano. ¿Y si los incas, egipcios y fenicios simplemente encontraron y ocuparon estas grandes maravillas de la ingeniería? En el continente africano, los templos del antiguo Egipto desean susurrar sus historias enterradas. En Dendera, los fantasmas aprisionados en los surcos destinados a una grapa propia preceden a atracciones turísticas codiciadas como el zodíaco y la lámpara, quizá ilustraciones de los dispositivos desarrollados por los verdaderos autores. En el templo de Komombo, dedicado a Sobek y Haroeris, símbolo de la dualidad entre la fuerza animal y la claridad solar de la conciencia, parecen haber sido edificados en tiempos contemporáneos, revelando los conocimientos médicos y espirituales de los antiguos.
En el templo de Isis, señora de la pirámide, diosa de la magia, la maternidad y la sanación, resguarda el mito de su esposo y se revela nuevamente una conexión con el Osirion de Abidos, tan misterioso como la Gran Pirámide misma, ya que los antiguos no grabaron ningún jeroglífico en sus vértebras megalíticas. En el extremo norte de Etiopía, en África, se ubica una tumba misteriosa con una puerta falsa tallada en piedra de la que su historia concreta permanece en la oscuridad, pero los bloques alineados circundantes murmuran un camino que nos guía hacia las ruinas de una antigua ciudad ocupada por los romanos llamada Douga, en la ciudad africana de Túnez, un reflejo de la grandeza y el esplendor dedicado a dioses con raíces antiguas como Júpiter, Juno Caelestis y Minerva, la antigua Atenea. Mientras tanto, en el continente europeo yacen ocultas como testigos de un secreto perdido las grapas del Partenón de Atenas en Grecia, en las ruinas erosionadas que acompañan a la Torre de San Giovanni en Italia, en los misteriosos muros paganos de Santa Odilia en Francia, y en el santuario Mishkova-Niva de Extranza en Bulgaria. Lugares de los que solo se puede teorizar sobre su origen y época, pero que aún ocupan el actual territorio europeo. Y por último, en el continente asiático tenemos los escombros de la muralla de Tigranakert de Artsaj, en el país de Azerbaiyán, ocupadas por el rey armenio Tigranes el Grande durante el siglo I a.C., como un centro estratégico para consolidar su poder. En el santuario de Mae Son, en Vietnam, un conjunto de templos hindúes ocultos en la selva y consagrados a Shiva, tomamos conciencia de los inmensos viajes de la técnica de la grapa, pequeños detalles que engloban millones de preguntas. Pero en numerosos lugares de Turquía, como en los bloques de las ruinas de Olimpo, en el templo de Artemisa, en las ruinas de Eritras, en el puerto de Pérgamo en Aeolis y en el muro del teatro de Dídima encontramos estos pequeños tesoros primordiales. Resulta impactante descubrir que estas enigmáticas técnicas se han extendido a zonas tan lejanas de la historia como en la presa de Yuliang en China y la puerta Nakanomon en Japón, estructuras que los arqueólogos aseguran que nunca tuvieron relación en tiempos antiguos, pero la esencia de los edificios es perfectamente comparable a la esencia andina y egipcia. En la India nos aguarda el templo invertido de Rani Ki Vav, que significa el pozo escalonado de la reina, atribuido a la soberana Udayamati en honor a su esposo Brimdev I. ¿Por qué otra vez nos encontramos con atribuciones, pero nos faltan confirmaciones que narren el origen de semejante portento? Y por último, el templo Taprom en Camboya, empleado como un monasterio budista durante el siglo XII, nos expone como quien expone sus secretos más ocultos, tanto los vestigios de las grapas como los restos de maquinaria desconocida empleada también en todo el mundo,
al igual que el diseño de puerta tan característico y repetitivo que en próximos videos exploraremos en profundidad. La perspectiva académica de la historia no posee verdades absolutas, sino que ofrece una estructura construida en base a los datos que el tiempo nos ha permitido saber, considerando que la visión oficial se ha empeñado en negar lo evidente, tecnología súper avanzada en la antigüedad. Tal vez los personajes misteriosos que aparecen grabados en los templos de Dendera o Persépolis estén inmortalizando a los habitantes de aquellas eras anteriores al gran cataclismo, hace alrededor de 11.600 años atrás, estableciendo el motivo por el que muchos de estos lugares permanecen inacabados, como el obelisco inacabado de Egipto y el Moai inacabado de Chile. Dos culturas que aparentemente nunca tuvieron conexión, pero que aún así utilizaban mampostería poligonal. Esta óptica nos permite resolver que los antiguos constructores antediluvianos tenían un profundo conocimiento técnico y arquitectónico, pero también un gran sentido de conexión con la naturaleza. Pero esto no significa que pudieran vencer los ciclos cósmicos de creación y destrucción. Entonces, lo más probable es que hayan huido del planeta, como nos cuentan algunos mitos. Los diseños de puertas colosales nos llevan a pensar que eran mucho más grandes que nosotros y posiblemente nunca sepamos qué desarrollos tecnológicos llegaron a consumar. Ante la complejidad que se nos revela de la historia antigua y la posibilidad de que muchísimas maravillas arquitectónicas no hayan sido construidas por la humanidad actual, urge desarrollar nuevos paradigmas holísticos del pasado que respondan a las intuiciones y a los evidentes enigmas eternizados en la piedra. Las culturas más importantes del pasado poseen un mito del diluvio universal, un mito de una isla o continente perdido original, mitos de entidades reinantes que provienen del cielo, mitos de gigantes. Han utilizado mampostería poligonal y portales en capas. Muestran marcas circulares de maquinaria desconocida y han empleado grapas en sus construcciones. ¿Será posible que algún día podamos saber quiénes, cuándo y cómo exactamente edificaron estos misterios? Queridos amigos de El Legado Sumergido, gracias de corazón por llegar hasta aquí e interesarse genuinamente en la historia oculta y prohibida de la humanidad. El propósito de El Legado Sumergido es convertirse en una biblioteca que englobe la historia antediluviana para despertar al mundo de su glorioso pasado y brindar un espacio con información bien documentada para que puedan saber en vez de solo creer.